En muchas ocasiones las cosas no son como nos las han contado, o lo son, pero se pierden por el camino detalles importantes. Y eso es lo que ha ocurrido con la verdadera historia de Jesús de Nazaret, porque el Jesús que conoces, el que aparece en los evangelios, realizó prodigios que en su más tierna infancia atemorizaron a sus padres. Son historias impactantes que la Iglesia en su momento trató de eliminar y silenciar para siempre. Los evangelios apócrifos son aquellos libros escritos en los primeros años del cristianismo que hablan de la vida de Jesús, pero que fueron rechazados por las autoridades religiosas para que no formaran parte de la Biblia. ¿Por qué? La razón es sencilla. Se alejan de la figura de Jesús que han tratado de perpetuar durante más de 2000 años. Jesús de Nazaret no solo fue un predicador del mensaje de Dios, también fue un mago y sanador que realizó prodigios a lo largo de toda su vida. Me llamo Lourdes Gómez y soy periodista y escritora. Llevo más de 15 años investigando los misterios de nuestro mundo y hoy os voy a hablar de los pasajes perdidos de la vida de Jesús que he encontrado en los evangelios apócrifos, esos que las élites religiosas de nuestro tiempo no quieren que conozcas. Evangelio apócrifo del Pseudo-Mateo, parte segunda, capítulo 26. Sucedió que después del regreso de Jesús de Egipto, cuando estaba en Galilea, apenas cumplidos los 3 años de edad, jugaba en un día de sábado con otros niños en el lecho del río Jordán. Se sentó Jesús e hizo 7 charcas con barro, a cada una de las cuales añadió pequeños terrenos. A través de ellos, a su mandato, hizo correr las aguas de la corriente y luego las hacía volver. Entonces uno de los niños, hijo del diablo, llevado de la envidia, cerró el acceso por donde las aguas iban a las charcas y trastornó la obra de Jesús. Entonces Jesús le dijo: «¡Ay de ti, hijo de la muerte, hijo de Satanás! ¿Destruyes la obra que acabo de construir?». Y enseguida el que había hecho eso cayó muerto. Entonces los padres del muerto se pusieron a gritar con voz airada contra María y José, diciendo: «La maldición de vuestro hijo ha hecho que muera el nuestro». Al oírlo, José y María se dirigieron al punto a Jesús, movidos por el escándalo de los padres del niño y el tumulto de los judíos. Pero José dijo en secreto a María: «Yo no me atrevo a hablarle, pero tú aconséjale». Amigos, sé que se trata de un pasaje impactante, pero las sorpresas no terminan ahí. El atemorizado José sentía pánico por hablar con su hijo y cuando María se acercó a Jesús para preguntarle por la muerte de este niño, Jesús le respondió: «Era digno de la muerte por haber destruido la obra que yo había realizado». El Evangelio apócrifo del Pseudo-Mateo continúa diciendo: «Pero su madre le rogaba diciendo: no hagas estas cosas, mi señor, porque todos se levantan contra nosotros». Y él, no queriendo contristar a su madre, golpeó con su pie derecho las nalgas del muerto y le dijo: «Levántate, hijo de la iniquidad, pues no eres digno de entrar en el descanso de mi Padre, porque deshiciste la obra que yo había construido». Entonces resucitó el que estaba muerto y se fue, y Jesús, con su mandato, conducía las aguas a las charcas por los canales. Como se observa en este pasaje, la primera resurrección de Jesús no fue la de su amigo Lázaro, la que nos cuentan los evangelios canónicos en la Biblia. La primera fue la de este niño a quien él mismo había quitado la vida. Lo más impactante del relato de este evangelio apócrifo es que pues no termina ahí. Unos capítulos después nos hablan del hijo de Anás, un sacerdote del templo, quien también destruyó las charcas construidas por Jesús y al que también le lanzó Jesús una maldición usando estas palabras: «Oh pésimo germen de iniquidad, hijo de la muerte, talle de Satanás, en verdad que el fruto de tu descendencia quedará sin vigor, tus raíces sin humedad, tus ramas secas, sin frutos».
Al momento y a la vista de todos, el muchacho quedó seco y murió. En el capítulo 29 nos cuentan cómo José se lleva a Jesús de camino a casa y cómo otro chico se lanzó sobre el hombro de Jesús, según el texto, con intención de burlarse o de hacerle daño si podía. Pero Jesús le dijo: no volverás sano del camino por donde vas. Y al momento cayó muerto. Ante tales situaciones, ya hemos descrito 3, hubo una reunión de vecinos en contra de Jesús. José estaba aterrorizado, según el Evangelio del pseudo Mateo, por temor a una sedición con violencia del pueblo de Israel. Así, en aquel momento y ante todos los vecinos, el relato dice que Jesús tomó al muchacho muerto por una oreja y lo suspendió en el aire, a la vista de todos, y vieron que Jesús hablaba con él como un padre lo hace con su hijo. Volvió el espíritu al muchacho y revivió, y todos quedaron admirados. Al igual que los evangelios canónicos, los de la Biblia, encuentran gran parte de su veracidad en que, a grandes rasgos, los 4 evangelios bíblicos cuentan la misma historia. En el caso de los evangelios apócrifos ocurre básicamente lo mismo. El evangelio del pseudo Mateo no es el único que cuenta estos hechos. También lo hacen otros, como el evangelio del pseudo Tomás, cuando en el capítulo 3, por ejemplo, narra la muerte del hijo de Anás, la que acabamos de describir. Ahora que ya sabéis estos pasajes, quizá entenderéis por qué los evangelios oficiales de la Biblia no nos cuentan nada sobre la infancia de Jesús y se centran en lo que se denomina la vida pública de Jesús. Sin embargo, no sería justa si no mencionara en este vídeo que, además de estos hechos tan impactantes y controvertidos, Jesús también obró en su infancia milagros positivos, tanto resurrecciones como curaciones, como señalan autores tan importantes como el experto Antonio Piñero, a quien le debemos que los evangelios apócrifos se hayan publicado en español en una misma obra. Estos evangelios lo que demuestran es que Jesús era un niño con dones superiores, que se enoja y se contenta cada rato como todos los niños. Un niño siendo niño que, gracias a la influencia positiva de sus padres y de su propio camino en la vida, corrigió sus errores y consiguió traspasar los velos del tiempo y de la historia, dando lugar al nacimiento de una nueva forma de entender a Dios. Por ejemplo, en el Evangelio del pseudo Mateo se narra el incidente de Jesús con un profesor de la escuela al que el niño corregía constantemente. Al final, el profesor, al percatar la sabiduría de Jesús, decide abandonar el pueblo, no sin antes decir: no sé si este niño es un mago, o es Dios, o es más bien un ángel de Dios el que habla en él. No sé de dónde es, de dónde ha venido o qué puede llegar a ser. Y después nos dicen que Jesús obra en esos momentos el siguiente milagro. Entonces Jesús, sonriendo, con rostro alegre ante él, dijo con autoridad a todos los hijos de Israel que estaban presentes y escuchaban: que fructifiquen los estériles, que vean los ciegos, los cojos anden correctamente, los pobres gocen de bienes, resuciten los muertos para que vuelva cada uno a su estado natural y recuperado y permanezca en aquel que es la raíz de la vida y de la dulzura perpetua. Y cuando el niño Jesús terminó de decir estas palabras, quedaron al instante recuperados todos los que habían incurrido en molestas enfermedades, y no se atrevía ya nadie a decirle nada ni a oír nada de su boca. También nos habla este evangelio de cómo Jesús resucita a otro niño, de cómo fue capaz de recoger agua con su manto, de cómo las fieras, como los leones, en vez de atacarlo, se paraban a adorarle. Teniendo en cuenta todos estos prodigios, podemos entender mejor que Jesús durante su vida pública obrara tantos milagros, unos milagros que son incómodos para la Iglesia. Existe controversia entre los seguidores de la literalidad del mensaje y los defensores de que estos textos son en realidad cuentos piadosos.
Más que interpretar estos milagros como episodios aislados, los teólogos suelen considerar estas facultades mágicas como la prueba palpable de lo que el Hijo de Dios había venido a anunciar, como refuerzo de su misión divina, de ese mensaje de salvación que predicó durante su vida pública. Por tanto, no interpretan a Jesús como un dotado psíquico con capacidades paranormales, sino como un Mesías que cura a los enfermos y multiplica el pan para significar o magnificar su mensaje de redención. Hay un detalle que a mí me parece sumamente importante y que no puedo dejar de comentar. Los evangelios apócrifos reflejan que Jesús empieza a realizar estos milagros justo después de haber regresado de Egipto, porque recordemos que después de su nacimiento, la Sagrada Familia tiene que huir de la persecución de Herodes, y por algunos milagros que hizo ya de mayor, encontramos pistas de que quizá Jesús fue iniciado en los misterios mágicos del antiguo Egipto. Una de las curaciones más conocidas que se le atribuyen es la de un ciego. En el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos leemos: presentaron a Jesús un ciego y le pidieron que le tocase. Jesús tomó de la mano al ciego y lo condujo fuera de la aldea. Allí le untó los ojos con saliva, le puso las manos encima y le preguntó: ¿ves algo? El ciego abrió los ojos y dijo: veo a la gente, son como árboles que andan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y entonces el ciego vio perfectamente, estaba curado, podía ver con claridad. Después Jesús le mandó a casa, encargándole que ni siquiera entrase en la aldea. Según la periodista Isabela Herranz, autora del libro Magos, Médiuns y Santos, es indudable que esta práctica de Jesús de recurrir a medios físicos para sanar, con lo de la saliva y las manos, concuerda con la de magos reales de su época, tal y como los conocemos por los papiros egipcios y la literatura posterior. Se solía creer en aquella época que tanto la saliva como la acción de escupir tenían poderes mágicos positivos, y Jesús no se diferencia en esto de otros magos de su tiempo. En los evangelios nos hablan de incontables milagros de Jesús, como realizar exorcismos, sanaciones, curaciones, resurrecciones, dominar la naturaleza, multiplicar alimentos o incluso volverse invisible. Esto último lo da a entender San Juan en su evangelio, en concreto en el versículo 39 del capítulo 10, dice lo siguiente: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Igualmente, San Mateo nos habla de su capacidad para conocer los pensamientos de los demás, asegurando: y Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Los evangelios atribuyen a Jesús unos 200 milagros aproximadamente, y San Juan añade un misterioso pasaje a su evangelio, donde dice: muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, y estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Ahora ya sabéis que la historia de Jesús es mucho más grande de lo que nos han contado. A mí me recuerda en parte a otra historia muy conocida de nuestro tiempo, la del niño que vivió, Harry Potter, un niño con capacidades especiales que podría perfectamente haberse unido a las sombras y haber sido el nuevo Voldemort, pero gracias a su corazón y a la influencia de personas como el profesor Dumbledore, se unió a la luz, se convirtió en luz, es y puede ser luz. Todos vivimos en un mundo cargado de posibilidades, donde tú tienes la oportunidad de obrar bien o mal, de unirte a la luz o de pasarte
a las sombras. Jesús también tuvo que atravesar esa senda, ese camino y ese aprendizaje a la luz de los evangelios apócrifos. Y tú también estás como yo aprendiendo de qué va esto que llamamos vida. Yo soy Lourdes Gómez y ha sido un placer estar con vosotros hablando de misterios en Misteriosamente Claro. Recordad que podéis dejarnos manita arriba vuestros comentarios con las opiniones de qué os ha parecido, también qué temas os gustaría que tratásemos en próximos capítulos y que nos podéis seguir en todas las redes sociales a través de Spotify, de YouTube, también en Instagram nos encontráis como Misteriosamente Claro. Ha sido un placer y nos vemos en una nueva emisión de Misteriosamente Claro. Hasta pronto.